Los temas de hoy son potencial eléctrico, que corresponde a la energía por unidad de carga en cierto punto, energía por unidad de carga. O sea que la energía es potencial por carga, ¿ya? Dado que el potencial es energía por unidad de carga. Es como una densidad de energía, ¿se fijan? Energía por unidad de algo. También vamos a estudiar la energía potencial eléctrica, así como existe energía potencial gravitatoria, que necesita de dos cuerpos, un cuerpo que crea la gravedad, que sería la Tierra, y un cuerpo que siente la gravedad, una masa a cierta altura, ¿ya? Esa masa a cierta altura tiene energía en potencia, es decir, si la sueltan desde esa altura, empieza a ganar energía cinética, ¿ya? A costa de perder energía potencial, ¿ya? La energía no se puede crear ni destruir, ya solo se transforma, en este caso, de potencia gravitatoria a cinética. Entonces, asimismo, cuando tienen un sistema con cargas, su entorno lo alteran y provocan que cualquier carga que se coloque en cierto punto P, ¿ya? Va a tener una energía en potencia. Es decir, si esa carga la sueltan desde ese punto, va a empezar a ganar rapidez, ¿ya? Energía cinética. Eh, Alejandra dice que conoció al profesor Orlando y siempre es triste perder a alguien. Sí. Gracias por las palabras, Alejandra. Bueno, el otro tema que vamos a estudiar hoy es conductividad. Eh, Conductividad y su recíproco o inverso, que es resistividad, ¿ya? Resistividad es el grado de oposición a la corriente. A mayor resistividad, más cuesta provocar corriente, ¿ya? Si comparan cobre con granito o con mármol, ¿ya? El granito o mármol, una roca, presenta mayor resistividad. Y el recíproco o inverso es la conductividad, ¿ya? Y de nuevo se comparan mármol con cobre, el objeto que tiene mayor conductividad, mayor capacidad de conducir corriente, es el cobre, es inverso, ¿ya? Ojo que la conductividad eh, caracteriza al material, o sea, es una especie de resistencia, pero normalizada, ¿ya? Por ejemplo, todos los materiales que son de mármol, todos tienen la misma conductividad o resistividad, ¿ya? Lo que cambia es, debido a la geometría, cambia la resistencia, ¿ya? Pero la resistividad o conductividad no cambia. Es una característica de la estructura molecular y del tipo de átomo, ¿ya? Y por último, vamos a ver la teoría de bandas, que consiste eh, al hecho de que los electrones son fermiones, son partículas que cumplen con el principio de explosión de Pauli, ¿ya? Entonces, cuando obligan a los electrones a estar confinados en un cristal, ¿ya? Los niveles electrónicos no pueden ser iguales. Imagina que tienen 1 millón de electrones confinados en un cristal, entonces no pueden tener todos el mismo orbital electrónico. Entonces lo que hacen es hacerse un poquito al lado, ¿ya? Basta con que se muevan un poquito el nivel energético, no la posición, el nivel energético, ¿ya? Basta que se mueva un poquito para que ya se satisfaga el principio de explosión de Pauli. Pero como son millones o miles de millones, ¿ya? El hecho de que el nivel esté un poquito desplazado forma una banda, ¿ya? Forma un intervalo, el efecto neto es un intervalo energético, ¿ya? Formado por todos los orbitales electrónicos, que son individuales, ¿ya? Que al convertirse en orbitales de moléculas, orbitales moleculares, se desplazan un poquito y forman un intervalo de energía, ¿ya? Los intervalos más importantes son el intervalo de valencia, donde están los electrones ligados al cristal, ligados al núcleo cristalino, ¿ya? Que es unión, ¿ya?
Ese es el intervalo de valencia o banda de valencia. Y el que sigue, que está un poquito más arriba, es el intervalo de conducción o banda de conducción. ¿Ya? En los dos casos, ambos intervalos se forman porque los orbitales electrónicos se desplazan un poquito en términos de energía. ¿Ya? Cuando digo un poquito, digo algo así como 10 a la menos 23 joules. ¿Ya? Es tan poco la diferencia entre un nivel y otro que se ve como un continuo. ¿Ya? Tecnológicamente, 10 a la menos 23 joules es una energía no detectable. ¿Ya? Así que en vez de intervalos, en vez de líneas de energía, ¿ya? Se ve un continuo o una banda. Entonces les voy a compartir un link. Se congeló Zoom. A ver, vamos a esperar un poquito. Ya. El link está en el chat. Entonces revisemos eso. Les voy a compartir pantalla. Ya, entonces, tema de hoy, potencial eléctrico, conductividad y teoría de bandas. En primer lugar, la función potencial eléctrico. ¿Ya? Esta función se mide en joules por coulomb, o sea, energía por unidad de carga. Eso es igual a 1 voltio. Y siempre se usa la técnica de cálculo, es decir, cuando tienen un objeto complejo, un sistema de cargas complejo, lo que hay que hacer es el potencial, es súper importante esto, el potencial neto en el punto P es la sumatoria de los potenciales individuales, ¿ya? En el punto P, ¿ya? Ojo que los potenciales tienen signo, la suma podría dar 0. Entonces la clave, como suele ocurrir en física, la clave es el potencial de una partícula puntual. Sabiendo el potencial de una partícula puntual, cualquier sistema complejo lo subdividimos o discretizamos en partículas puntuales, calculamos el potencial de cada partícula puntual en el punto P y con eso obtenemos el potencial neto. Entonces, podemos ver que la fórmula para el potencial eléctrico en el punto P de una partícula puntual es la constante K, la constante eléctrica, por el valor de la carga, no dice módulo, así que va con el signo, dividido por R, dividido por la distancia entre la carga y el punto P. ¿Ya? Si la carga está en el origen, R va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Ya? Si no, la distancia va a ser el tamaño del vector resta.
O sea, posición del punto P menos posición de la carga. ¿Ya? Bueno, esa es la fórmula esencial, fundamental para calcular el potencial neto. ¿Ya? Esto es el potencial de una carga puntual. Por otro lado, sabiendo el potencial en el punto P, por ejemplo, si decimos el potencial en este lugar vale 3 voltios, 3 voltios, y si colocamos una carga de 6 coulomb en el punto P, ¿cuánta energía gana? ¿Ya? En la multiplicación, ¿ya? Daría 18, ¿ya? 18 joules. Esa es la energía que tiene en potencia. Si la sueltan desde ese punto, se va a empezar a mover y va a ganar energía cinética, ¿ya? Pero esa energía cinética sale a costa de la energía potencial eléctrica, ¿ya? Que, de acuerdo con el cálculo que he mencionado, pueden ver en azul, abajo, U, la energía potencial, es igual a la carga por el potencial, ¿ya? O sea, si tienen dos cargas A y B, la energía total del sistema va a ser la carga de A por el potencial de B, o también la carga de B por el potencial de A. Sabiendo que el potencial de una carga puntual vale K por Q sobre R, que es lo que está arriba, cuando hacen la multiplicación se obtiene K por carga A por carga B partido por R. Es el potencial de un sistema formado por dos cargas, ¿ya? Ojo que la energía potencial eléctrica almacenada por un sistema es igual a la energía mínima necesaria para colocar las cargas en las posiciones finales partiendo desde el infinito, ¿ya? Y para cada interacción se usa la fórmula que están viendo abajo, ¿ya? Se usa la constante K por la carga número 1 por la carga número 2 dividido por la separación, ¿ya? Dice que es la energía mínima necesaria para crear el sistema. O sea que si son tres cargas, tienen que pensar en esto. Colocar la carga número 1 desde el infinito no implica trabajo porque la carga 1 no siente a la carga 2 y a la carga 3 que están en el infinito. No siente ni repulsión ni atracción. Así que no implica trabajo, no implica joules. Colocar la carga número 2 en el punto P, a medida que la carga 2 pasa del infinito al punto P, sienta la carga 1. Entonces la energía, en nuestra contabilidad de energía, la energía va a ser K por la carga 1 por la carga 2 dividido por la separación. Eso es lo que hemos gastado de energía mínima. Y por último, colocar la carga 3. La carga 3 sienta la carga 1 y a la carga 2. Así que en nuestra contabilidad de energía va a ser la energía de la carga 3 con la 1 más la energía de la carga 3 con la 2. ¿Ya? Y en todos los casos se usa la fórmula de carga puntual. Así que cuando subimos todo, se va a obtener esto. La energía potencial de 2,1 más de 3,1 más de 3,2. ¿Ya? Así se calcula la energía almacenada por un sistema. ¿Ya? El sistema podría ser una nube, y las nubes adquieren carga. Pueden adquirir electrones y después liberar un rayo. Entonces lo que habría que hacer en el caso de la nube, dividirla en pedacitos de nube, ¿ya? En pequeñas partículas, y hacer el cálculo que acabo de mencionar, ¿ya? Sumar todas las energías que se derivan de las interacciones de una carga con otra. ¿Alguna duda? Profe, Sí, yo no entiendo lo de llevar las cargas desde el infinito hasta el punto R. ya, voy a hacer un No, no, dibujo. ya, claro. Ya, por favor.
Entonces, si... carga 1, carga 2 y carga 3. Es el sistema. Entonces, inicialmente no hay nada, ¿ya? Inicialmente no hay nada porque las cargas están en el infinito. Esta distancia infinito, esta distancia infinito, esta distancia infinito, esta igual, esta igual. ¿Ya? Todas las distancias valen infinito. ¿Ya? Bueno, de verdad no valen infinito. Si fueran electrones, la distancia vale 1 centímetro. ¿Ya? Por ejemplo, para un electrón, una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, una distancia infinita puede ser 1 centímetro. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es colocar la carga 1 en su lugar. ¿Ya? Cuando consiguen eso, ¿ya? Para conseguir eso no hay que luchar contra ninguna fuerza, porque todos los otros objetos están en el infinito. Entonces la energía para colocar la primera carga en ese punto vale 0. La energía 1 vale 0. Después, colocar esta carga en su posición, la distancia entre la carga 2 y la carga 3 vale infinito, pero a medida que la carga 2 se acerca a su posición, siente a la carga 1. Entonces en ese caso hay que luchar contra la repulsión entre 1 y 2, ¿ya? O contra la atracción, depende del signo, ¿ya? Entonces siempre va a haber una fuerza que no va a querer que la carga 2 esté ahí. Y esa fuerza proviene de la carga 1, ¿ya? Y eso es porque hay atracción o repulsión. Así que esa energía, la energía asociada a la carga 2, va a valer K por la carga 1 por la carga 2 dividido por la separación entre 1 y 2. Y por último, colocar la carga 3 en su posición. La carga 3, a medida que se acerca, siente a la carga 1 y a la carga 2. ¿Ya? Así que hay que sumar ahora esa energía. La energía 3 va a ser la energía potencial de 3,1 más la energía potencial de 3,2. ¿Ya? Lo único que se hace es cambiar esto. Eso, eso, eso y eso. ¿Ya? Y por último hay que sumar. ¿Ya? Y eso nos va a dar la energía neta, la energía potencial neta de ese sistema, que va a ser U de 2,1 más U de 3,1 más U de 3,2. Eso es el valor neto. ¿Ya? Esa es la cantidad de energía que ocuparon para crear el sistema, pero como la energía no se crea ni se destruye, esa energía queda guardada en el sistema. Queda guardada como energía potencial. ¿Ya? Esa es la explicación, Sebastián. Sí, profe, era mucho más claro. Gracias. Ya, ahora vamos a hablar de conductividad. El experimento que hizo Ohm fue conectar una batería a una resistencia
por medio de un cable. La resistencia podría ser grafito, el mismo grafito de un lápiz mina, ¿ya? El grafito funciona. Incluso hay gente que hace dibujo en el papel con grafito y después coloca un voltímetro en los extremos del dibujo hecho a lápiz mina y aparece que está circulando corriente por el dibujo debido al grafito, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es cambiar el valor del voltaje, de la diferencia potencial. Es como una especie de batería que tiene una perilla. Al mover la perilla, cambian la diferencia potencial. O sea, es una batería variable. Y lo que medimos es, si se fijan en el dibujo central, medimos la diferencia potencial con un voltímetro y medimos la corriente con un amperímetro. Y hay que tomar los datos, ¿ya? Los datos son corriente y diferencia potencial. Primera columna corriente en amperes, segunda columna diferencia potencial en voltios. Esa es la forma estándar de hacer el gráfico para una resistencia, ¿ya? Por convención, por definición de ley de Ohm, ¿ya? Por definición de ley de Ohm, el voltaje tiene que ir en el eje vertical y la corriente en el eje horizontal, ¿ya? Independiente de quién sea la causa y quién sea el efecto. Así hay que hacerlo. Bueno, entonces las variables que usamos son I, intensidad de corriente medida en amperes. Un ampere es un coulomb por segundo, o sea, cuánta carga pasa por segundo por los cables y a la vez por la resistencia, ¿ya? B es la diferencia potencial en voltios. De acuerdo con el dibujo, es la diferencia potencial en la resistencia. Un voltio es un joule dividido por coulomb. Lo que hace el voltímetro es una recta de voltajes. El voltímetro mide el voltaje en el cable rojo, porque son dos colores de cable, rojo y negro. Mide el voltaje en el cable rojo, el voltaje en el cable negro y los resta. Si la resta da 0, no puede haber corriente, ¿ya? Caso contrario, va a haber corriente en la dirección positiva si da un voltaje positivo, o para el otro lado si da un voltaje negativo, ¿ya? Si da un voltaje negativo es que los cables están al revés, ¿ya? Hay que darlos vuelta. Y por último, la tercera variable es el objeto que está de color amarillo, que es la resistencia, ¿ya? De verdad se llama resistor y lo que medimos es la resistencia del resistor, ¿ya? La resistencia del resistor se mide en ohm. Es 1 volt dividido por ampere. Eso es un ohm. El grado de oposición a la corriente. A mayor resistencia, menos corriente consiguen con el mismo voltaje. Así que, por lógica, la ley de Ohm define la resistencia como la pendiente del gráfico voltaje versus corriente, ¿ya? No confundir con corriente versus voltaje, ¿ya? Es voltaje versus corriente. Luego, el voltaje se puede escribir con la ecuación de una recta. Eso está a la izquierda, abajo. Dice voltaje es igual a pendiente por corriente. Esa es la ecuación de una recta, ¿ya? Pendiente por corriente más el intercepto que es 0, dado que si no hay voltaje no hay corriente, entonces la recta pasa por el origen, y la pendiente se llama R mayúscula, resistencia, ¿ya? La ley de Ohm sirve, valga la redundancia, sirve para los materiales óhmicos, para los materiales lineales, ¿ya? Para aquellos que se pueden escribir con la ecuación de una recta, ¿ya? Son los materiales más simples, pero fáciles de construir. En cambio, esto se vuelve complejo, por ejemplo, cuando estudiamos conducción de impulsos nerviosos por un músculo, ¿ya? Por un axón, etc. Y ahí ya no es recta. Sin embargo, la ley de Ohm en esos casos es un buen punto de partida, porque si bien no es recta, se puede aproximar a una recta.
al menos en cierta parte del gráfico, se puede aproximar a una recta. No se olviden que toda curva, si se ve muy cerca, parece recta, ¿ya? Entonces, por eso, el punto de partida siempre va a ser la ley de Ohm. Es bueno saber para qué sirven las resistencias. Las resistencias convierten la energía eléctrica, convierte la energía cinética de los electrones en calor. Eso se llama efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? Es convertir energía eléctrica en calor, ¿ya? ¿Cómo se consigue? Los electrones, a medida que se mueven con la resistencia, que es un cristal, ¿ya? Los electrones chocan con las partículas que forman este cristal, y al chocar provocan vibración. Y esa vibración macroscópicamente es temperatura. Todas las resistencias se calientan, todas las resistencias convierten energía eléctrica en calor. Y lo que se puede calcular es la potencia eléctrica, ¿ya? O sea, cuánto calor sale por segundo, ¿ya? Joules dividido por segundos, eso es watt. Y esa potencia va a ser voltaje por corriente. Al hacer la multiplicación para una resistencia de voltaje por corriente, eso les va a dar la potencia o la cantidad de calor que emite por unidad de tiempo, ¿ya? Energía por segundo. A la derecha tenemos una forma geométrica de encontrar la resistencia, ¿ya? Hay una forma electrónica. La forma electrónica es la ley de Ohm. Dividimos voltaje por corriente, para el caso algebraico o matemático, dividimos voltaje por corriente, o sea, calculamos una pendiente, variación vertical dividido por variación horizontal, y eso va a ser la resistencia. La forma geométrica está a la derecha, medimos la longitud del cilindro o del cable, medimos la sección transversal o el área, que si es un cilindro va a ser pi r cuadrado, ¿ya? Se multiplica por una característica del tipo de material, que es la resistividad. Para el mármol es un valor grande, para el cobre es un valor pequeño, de hecho es uno de los valores más pequeños que existe para el cobre. Y el cálculo de resistividad por longitud partido por área les va a dar la resistencia. Esa es una forma geométrica de calcularla. Como pueden ver, mientras más largo el cable, más resistencia tiene, y al revés, mientras más delgado sea, al disminuir el área o la sección transversal, más resistencia va a tener, porque son inversamente proporcionales R con A. Además, la resistividad, que se mide en ohm multiplicado por metro, su inverso o recíproco, 1 dividido por resistividad, va a ser la conductividad medida en ohm metro a la menos 1. ¿Alguna duda? Javier Adubo, Valentina Sotelo, ¿dudas? Cristóbal Guerrero, ya. Ahora vamos a hablar de la teoría de orbitales moleculares. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el átomo de cobre. Cada átomo de cobre, independientemente, va a tener ¿Profe? orbitales electrónicos. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe que lo moleste, pero alguien dijo algo en el chat que no le quedó claro algo. Sí, me acabo de fijar. Ya. Lo último que dije fue que la resistencia crece con la longitud
la resistencia disminuye al aumentar el área, ¿ya? De hecho, disminuye al aumentar el área porque como hay más espacio para que pasen los electrones, es menos probable que choquen, ¿ya? O sea, R y A son inversamente proporcionales. La resistividad, medida en ohms metros, caracteriza el material. Resistividad del mármol es mayor que la resistividad del cobre. Y su recíproco, 1 dividido por la resistividad, es la conductividad medida en ohms metros a la menos 1. Entonces, lo contrario de la resistividad, es decir, la conductividad del cobre es mucho mayor que la del mármol, ¿ya? Que la de una roca. Y el efecto Joule. Efecto Joule corresponde a la razón de ser de una resistencia, es decir, convertir energía cinética de los electrones, más cortito, corriente, ¿ya? Convertir la corriente en calor. Porque a medida que los electrones se mueven dentro del cable, chocan entre sí y chocan con el cable, lo que provoca vibración. Y como ustedes saben, la temperatura mide eso, mide vibración microscópica, ¿ya? Y la forma de calcular la cantidad de calor por segundo que transforma una resistencia desde energía cinética a calor, ¿ya? Calor por segundo o joules dividido por segundo, porque en física el calor se mide en joules, ¿ya? Joule dividido por segundo watt, eso es voltaje por corriente, ¿ya? Al hacer ese producto van a tener la potencia asociada a esa resistencia. Ya, ahora pasamos a teoría de bandas. Cuando tienen un átomo, por ejemplo, un átomo de cobre aislado, van a haber orbitales electrónicos, ¿ya? Los electrones van a estar ordenados en los orbitales que les corresponden, pero cuando tienen dos átomos de cobre y los juntan para formar un cristal, los orbitales electrónicos no pueden ser los mismos porque los electrones son fermiones, se cumple el principio de exclusión, que dice que los electrones no pueden estar en el mismo estado cuántico, no pueden estar en el mismo. O sea, se soluciona haciendo que el orbital se desplace un poquito, ¿ya? Tan poquito que si hacen el cálculo con la ecuación de Schrödinger, no se nota la diferencia, ¿ya? Entonces, cuando tiene millones de átomos de cobre obligados a estar confinados en cierto lugar, en un cristal, todos los orbitales electrónicos van a hacer lo mismo, pero los orbitales electrónicos más externos, ¿ya?, se van a convertir en un continuo llamado banda de valencia, ¿ya? Y el orbital que sigue, que está inicialmente vacío, que es un orbital teórico, ¿ya?, también se va a adaptar, ¿ya? Y se va a convertir en la banda de conducción. Es decir, banda de conducción, es decir, los electrones que tengan la suficiente energía para salir de la banda de valencia van a pasar primero a la banda de conducción, ¿ya? Y por ahí normalmente circula la corriente, por la banda de conducción, ¿ya? Digo normalmente porque si tienen muchísima energía, van a salir del cable, van a aparecer chispazos del cable, ¿ya? Pero eso no es normal. Lo normal es que tengan energía extra lo suficiente como para irse a la banda de conducción, ¿ya? Entonces son dos intervalos formados por orbitales electrónicos que se convirtieron en orbitales moleculares, de modo que todos los orbitales moleculares se forman un continuo, el de menor energía en la banda de valencia y el de mayor energía en la banda de conducción. Observen que en el gráfico de abajo dice que la energía máxima de la banda de valencia es E sub B y la energía mínima de la banda de conducción es E sub C. Se puede hacer una resta entre E sub C y E sub B y así vamos a saber el orden de magnitud de energía que hay que aplicar para que los electrones de la banda de valencia pasen a la banda de conducción, ¿ya? Ahora, por esas cosas de la vida, existe algo maravilloso con los metales, ¿ya?
la resta, E sub C menos E sub B, suele ser menor que 0. O sea, la energía mínima de conducción está más abajo que la energía máxima de la banda de valencia, lo que significa que va a conducir espontáneamente. ¿Ya? Cuando ocurre eso, no va a costar nada que el metal se convierta en conductor. Tanto es así que a 300 Kelvin los electrones ya se están moviendo. Se están moviendo sin batería. ¿Ya? Se mueven poquito, pero hay una corriente. Y esa corriente es por temperatura. ¿Ya? Los electrones pasan de la zona de mayor temperatura del cable a la zona de menor temperatura. Hay corriente. ¿Ya? Pequeñita, pero hay. ¿Ya? Eso ocurre con los metales a 300 Kelvin. Bueno, a la izquierda podemos leer que una banda está formada por niveles de energía redistribuidos, de modo que la diferencia de energía entre niveles consecutivos es del orden de 10 a la menos 22 electronvolt. Es tan poco que se puede tomar como igual a 0, y si hacen eso, que está bien porque es demasiado poco, ¿ya? No se notan los intervalos y aparece como un continuo, como una banda. Agustín pregunta por la expansión. ¿Qué tipo de expansión te refiere, Agustín? ¿Cuál es la duda de Agustín? Cuando sube la temperatura aumenta la expansión. No, no es por eso. Es porque una ley del universo es que las partículas tratan de homogeneizar la temperatura. Entonces, si una parte del cable tiene mucha temperatura, bueno, no mucha, puede ser 1 grado, ¿ya? Si una parte de un cable tiene 20 grados y la otra parte del cable tiene 21 grados, los electrones de la zona de 21 grados se van a mover hacia la zona de 20 grados, ¿ya? Tratando de hacer que toda la temperatura esté homogénea. Y al hacer eso, va a haber una pequeña corriente, ¿ya? Esa es la razón. Aline pregunta, en la recta E sub C menos E sub B, ¿puede llegar a ser un valor negativo? Y si llega, ¿se toma el valor absoluto? No. Es lo que expliqué recién, que para los metales da negativo, ¿ya? Significa que la banda de conducción empieza antes de que termine la banda de valencia, ¿ya? O hay un traslapo entre las dos bandas, ¿ya? Así que va a ser increíblemente fácil que un electrón de valencia se empiece a mover en el sentido de la corriente. Y eso ocurre con los metales. Y tanto así que si hay una leve diferencia de temperatura en un metal, va a haber una pequeña corriente. Eso es porque va a haber un traslapo entre la banda de conducción y la de valencia. Así que se toma el signo, ¿ya? Bueno, entonces los orbitales electrónicos, al estar, cuando el átomo está confinado en un cristal o en una molécula, se convierten en orbitales moleculares que son iguales a los orbitales electrónicos, pero desplazados 10 a la menos 22 electronvoltios, y la suma de todo esto se convierte en una banda. Aline dice, por eso los metales son buenos conductores. Exacto, esa es la razón. Luego, los electrones más externos podrán estar en dos bandas de energía, según la energía que tengan, obviamente, ¿ya? Pueden estar en la banda de valencia, que es una banda o intervalo de energía donde están los electrones que no participan en la conducción o flujo de corriente, porque están ligados a los iones, a los núcleos cristalinos. Están orbitando. Están con MSU y no con MUR, ¿ya? Javiera dice que es E sub C menos E sub B, es la energía del gap,
¿Qué es un gap? Un intervalo. Es el ancho del intervalo en joules. Profe, esa energía gap no es la misma energía que la potencial, ¿cierto? No, no tiene relación. Ah, ya. 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 Los electrones de la banda de valencia pertenecen a la última capa, la capa más externa llena, y esos están formando parte de los enlaces entre los átomos del cristal. ¿Ya? Forman parte del hecho de que el cristal sea un cristal. ¿Ya? En cambio, los más externos están en la banda de conducción, que es una banda o intervalo de energía donde están los electrones libres o potencialmente libres, ¿ya? Desligados de los átomos originales y que sí participan en la conducción o flujo de corriente. ¿Ya? Ahí termina la explicación, pero como estamos en la Facultad de Química y Farmacia, es bueno saber que esos electrones son ondas de probabilidad. Entonces, cuando están conduciendo corriente, todas esas ondas de probabilidad se suman y se convierte en un mar de probabilidades, ¿ya? En un mar de probabilidades de carga negativa. Y ese mar es el que se mueve, ¿ya? Es el que se mueve, conduce la corriente. Entonces, con detalle, no se ven pelotitas llamadas electrones transmitiendo la corriente. Con detalle lo que se ve es un fluido negativo transmitiendo corriente, ¿ya? Eso en química se llama modelo del mar de electrones, ¿ya? En todo caso, es un mar de probabilidades. Es un poco extraño, pero cuando uno escribe la fórmula, parece fórmula de agua, ¿ya? Fórmula de agua fluyendo, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya. Entonces ahora una pequeña encuesta, ¿ya? Medición del aprendizaje. ¿Cuál fue el nivel de dificultad del concepto de potencial eléctrico? Ya. Está cargado hacia la sección fácil. No se olviden entonces que el potencial neto de un sistema es la suma de los potenciales individuales y que cada potencial individual es K por Q sobre R. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad de la comprensión asociada a la ley de Ohm? Incluye conductividad, resistividad, la resistencia y la pendiente de gráfico D versus I y la potencia deducida por el efecto Joule. Alguien pregunta cómo es el potencial. ¿Ya? Es una función que para una carga puntual se calcula como K mayúscula por la carga dividido por la distancia. ¿Ya? Cualquier otra cosa más compleja se deriva de esa fórmula. ¿Ya? Y por último, ¿cuál fue el nivel de dificultad de la comprensión asociada al modelo de bandas? Modelo de bandas, es decir, los orbitales moleculares corresponden a los orbitales electrónicos desplazados vía la menos 22 electronvolt y juntos en un cristal forman un intervalo de energía. El intervalo de energía mínima es la banda de valencia y el que le sigue la banda de conducción.
Profe, ¿Sí? una pequeña duda sobre la teoría de bandas. Es que la capa de valencia tiene los electrones como al límite que puede mantener el cristal en su órbita. Eso. Sí, Ah, ya. Muchas gracias. ya. ¿Más dudas? Ya. Bueno, entonces esto es lo que había que ver en este bloque, ¿ya? Sección cátedra, y continuamos a las 10:15 en el seminario, ¿ya? Entonces, nos vemos luego. Me despido Chao, un profe. ratito. Gracias. Nos vemos, profe. Chao.